Ahora, y en progresión, vamos a ver pues, tipos de funciones que vais a ir encontrando y que tenéis que saberos de memoria, que tenéis que familiarizaros con ellas porque van a aparecer muchas veces. Casi todas las funciones, y bueno, todas las funciones que vamos a ver este curso, se van a construir cortando y pegando estas funciones. Así que tenéis que conocerlas, así como sus gráficas, ¿no? Esto además nos va a ayudar un poquito a recordar un poco cómo es el álgebra de las funciones, porque las funciones como tales no son solamente un conjunto de funciones, podéis operar entre ellas, podéis sumar funciones, podéis multiplicar funciones, ¿no? Entonces ya son más que un conjunto, tienen estructura algebraica. Entonces vamos a empezar con las funciones elementales, obviando la función constante, que podría ser la función y igual a 2, ¿no? Pues la más fácil posible, ¿no? La función que a cada valor de la x le asigna el mismo valor, el 2, ¿no? Por eso sería una función constante. Tenemos las funciones lineales. Las funciones lineales tienen esta pinta. Las funciones lineales son así. Son y es igual a mx más n, donde m y n son números reales, ¿vale? Esas son las primeras que vemos. Los valores de la m y de la n tienen nombres especiales. La m se llama pendiente, la n se llama ordenada en el origen y su representación gráfica pues son líneas rectas en el plano. El valor m de la pendiente pues tiene que ver con la inclinación. La m es la inclinación de la recta respecto del eje horizontal. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una recta que es y es igual a 2x menos 3. Como este valor de la pendiente es positivo, pues crece respecto del valor de la x. Luego tenéis el valor de la ordenada en el origen, que lo que os está diciendo es dónde cortan estas líneas rectas al eje de las y. En este caso, por ejemplo, y es igual a 2x menos 3, sabéis que la pendiente es positiva, por tanto crece hacia la derecha. ¿Y qué ocurre cuando x vale 0? Cuando x vale 0, es decir, cuando la recta corta al eje de las y, la y valdría menos 3, por tanto cortaría aquí en menos 3. O sea que el valor de la ordenada en el origen os está diciendo dónde corta al eje de las y. Bien, pues ese sería el caso más sencillo. Si tuvierais la suerte de que m o n fuesen 0, tendríais pues casos especiales de estas, ¿no? Supongamos que tenéis una función lineal y tenéis la suerte de que la n fuese 0. Si la n es 0, la ordenada en el origen es 0. Quiere decir que corta en y igual a 0 cuando x tiende a 0. Por tanto, tendríais una recta tal que así, ¿vale? Donde esta inclinación vendría a estar relacionada con la m. Si por el contrario lo que tenéis es una función que es lineal, pero que ahora la m es 0, ¿qué pasa? Si la m es 0, no hay dependencia de la x, porque m por x desaparece y solo te quedaría el valor de la n, ¿vale? ¿Qué estaréis diciendo? Que para todo valor de la x, la y vale n. Esto es lo mismo que decir que f de x es igual a n para cualquier valor de la x. Entonces, si n fuese este valor de aquí, pues vuestra función sería así, ¿vale? Sería una recta horizontal, y la n os estaría dando esto. Fijaos que la gráfica es siempre una función, salvo cuando se trata de una línea vertical. Para una línea vertical, tal como nosotros hemos dicho, no es una función, porque al valor x igual a 0 le asignaría una cantidad infinita de valores, con lo cual eso no valdría. Esas serían las funciones más sencillas posibles, las funciones lineales. Bien, si solamente tuviésemos funciones lineales, ¿qué es lo que podríamos hacer con ellas? Bueno, pues aquí introducimos las primeras operaciones entre funciones. Como he dicho antes, las funciones son un conjunto de objetos, pero además tienen propiedades algebraicas, es decir, podemos operar entre ellas. Entonces, la idea aquí es que vamos a construir funciones nuevas a partir de funciones pues viejas, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos funciones f y g, definidas en un cierto conjunto de los números reales. Entonces vamos a definir lo que llamamos la suma de dos funciones. La suma de dos funciones es una función nueva,
¿de acuerdo? Es esta función de aquí, la llamamos f más g de x. Sencillamente tú tienes f de x, tienes g de x, pues si están definidas en el mismo dominio, podéis construir una nueva función que llamamos f más g de x. Hasta aquí solamente le hemos dado un nombre, pero para poder trabajar con ella yo os tengo que decir cómo se calcula con esa función construida a partir de cómo se utilizaban las funciones f y g que intervienen en la construcción. Entonces, esta fórmula que tenéis aquí es justamente esa receta. Lo que os dice es, cuando cogéis la función nueva f más g y operáis sobre un valor real x, ¿cómo se calcula el resultado? Pues dice, coge la función f que conoces de antes y calcula f de x, que esto ya es un número real. Coge la función g que conoces de antes y calcula también en x, y el resultado es otro número real. Para poder hacer esto, evidentemente, x tiene que estar en el dominio tanto de f como de g, porque si no, no estaría bien definido. Pero si x pertenece al dominio de las dos, vosotros podéis hacer este cálculo. Y lo que tenéis como resultado es dos números reales. Pero vosotros sí sabéis sumar números reales. Por tanto, sumáis esos dos números reales y el resultado es el valor de la función f más g actuando sobre x. O sea, todo muy fácil. De la misma forma, podéis calcular el producto de dos funciones. De la misma forma. Tenemos una función f y una función g. Funciones definidas en el mismo dominio. Y construimos una nueva función que llamo f por g. A veces usaré solamente yuxtaposición, a veces lo pondré así, fg, o a veces pondré un puntito en medio. Eso ya depende un poco del gusto. Pero cualquiera de esas dos opciones vale. La cuestión es que yo sé cómo se calcula con f, yo sé cómo se calcula con g. ¿Cómo calculo fg? Pues, como os dice aquí. La pregunta es, ¿cómo calculáis f por g de x? Vosotros sabéis cómo se calcula con f y cómo se calcula con g. Así que calculáis, por un lado, f de x. Cogéis f, cogéis x y calculáis. Eso os da un número real. Hacéis lo mismo con g y os dará otro número real. Como los números reales se pueden multiplicar, pues los multiplicáis. Y lo que os dé es el resultado. Supongamos que f de x es 2x más 1 y supongamos que g de x es... Claro, estos ejemplos están cogidos a posta, porque he dicho antes que solamente me voy a permitir coger funciones de tipos que ya hemos visto. Como las únicas funciones que hemos visto hasta ahora eran las lineales, pues yo voy a coger dos funciones lineales. 2x más 1 es lineal y, por ejemplo, voy a coger 4e, otra función lineal. Entonces, con esto yo podría construir f más g de x. ¿Y cómo se calcularía eso? Pues habría que coger 2x más 1. Para cualquier valor de x, f daría 2x más 1, más, para cualquier valor de la x, g me daría 4x, así que la función f más g es la función 6x más 1. ¿Vale? Esa sería la función que nos daría, otra función lineal. ¿Qué pasa si ahora intento hacer f por g de x? ¿Vale? F por g de x, pues tendría que hacer 2x más 1 y multiplicarlo por la función g de x, que es 4x, multiplicáis con cuidado, 4 por 2 son 8, 8x al cuadrado más 4x. Ese sería el resultado de f por g. Y ahora vemos que cuando utilizamos el producto de funciones nos dan funciones que no son lineales, porque esta función de aquí no es lineal, es una función cuadrática, por tanto ya tenemos que simplemente con las funciones lineales y con las operaciones elementales, pues encontramos otro tipo de funciones que tenéis que conocer. De acuerdo, pues las funciones cuadráticas son aquellas que tienen la pinta que ha aparecido al multiplicar dos funciones lineales. En términos generales, pues tendrán una expresión de este tipo. Vamos a ver, tendrán una expresión de este tipo. Aquí se entiende que la función f de x, o y, es a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números reales. A diferentes selecciones de a, b y c, pues la función es ligeramente distinta. Imagino que habéis estudiado en cursos anteriores pues cómo depende la forma de la gráfica de una función cuadrática de los diferentes valores posibles de a, b y c. No hace falta que os acordéis de esos detalles, porque todo eso, esos
detalles podréis deducirlos con lo que vamos a aprender después, pero bueno, si os acordáis, pues mejor que mejor. Si empezásemos a multiplicar más y más funciones lineales, pues obtendríamos funciones con grados mayores de la x, funciones polinómicas. Si multiplicáis 3 funciones lineales, obtenéis una función que depende de x al cubo. Si multiplicáis 4, pues de x a la cuarta, y así sucesivamente. Con lo cual uno puede ya generalizar y introducir una serie de funciones que tienen coeficientes, tienen valores de las x elevados a cualquier potencia. Entonces este sería el ejemplo típico, ¿no? Aquí tenéis una función polinómica. Una función polinómica, pues si leo desde la derecha hacia la izquierda tendréis a sub 0, que es un número real, que es el que se llama término independiente porque no tiene ninguna x. Luego tendréis a sub 1 multiplicado por x elevado a 1, que es el término lineal. Luego habría un factor aquí que no he escrito, que sería a sub 2 por x al cuadrado, que sea el término cuadrático, y así hasta que os canséis de poner términos, ¿no? Aquí hemos acabado pues, en el término enésimo, tenéis a sub n por x elevado a n. Ese término se le suele llamar el término director. Cuando el coeficiente director es 1, se suele llamar al polinomio mónico. Pero bueno, eso es terminología. ¿Qué pinta tienen los polinomios? Los polinomios, pues igual que teníais que un polinomio de grado 2, una función cuadrática, pues suele tener una pinta que es así o bien así, pues los polinomios de grado 3, cúbicas, ¿no?, suben y bajan, pero suben y bajan una vez más, ¿vale? Entonces uno de grado 3 sería una cosa así o así. Pueden estar más arriba, pueden estar más abajo, puede cortar el eje de la x, puede no cortarlo. Lo importante es la pinta general que tiene. Un polinomio de grado n, pues subirá y bajará un número finito de veces. Si, por ejemplo, os digo, dibuja a mano alzada un polinomio de grado 4, pues basta que cojáis unos ejes, pongáis 4 puntitos y cojáis una curva que pase por todos ellos. Puede que empiece desde abajo, puede que empiece desde arriba, pero esto... ¿vale? Esto, por ejemplo, sería un polinomio de grado 4. Podría haber empezado desde aquí, ¿eh? O podría ser que no tocase en ningún punto aquí. Podría ser una cosa, vamos a ver, voy a poner otro ejemplo, así en rojo. Esto también sería de grado 4. Por ejemplo, una cosa así, ¿vale? También sería de grado 4. Aquí tenéis también pues, algunas gráficas de polinomios de diversos tipos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la cúbica, y es igual a x al cubo, que está aquí. Aquí tenéis y es igual a x al cuadrado, y aquí tenéis y es igual a x a la cuarta. Fijaos que esta es grado 4, pero parece que no tenga esa ondulación que yo he puesto antes. Lo que pasa es que como se tiene ese término, 4 puntos serían el 0. ¿Vale? Una cosa interesante de esta gráfica es la inclinación de las ramas de los diferentes polinomios en función de su grado. Entonces, fijaos que este de aquí, que es el que está menos inclinado, es el de x al cuadrado. Este de aquí en rojo es el de x al cubo. Y el que está en verde es el de x a la cuarta. Cuanto mayor es el grado, la inclinación de la rama es también mayor. Eso quiere decir que si, por ejemplo, al principio todos pasan por el 0, pero, por ejemplo, cuando llegáis al valor de x igual a 2, ¿vale? Si trazarais por aquí y vierais estos puntos de corte, pues ¿qué pasaría? Que el x a la cuarta ha crecido más que x al cuadrado. Esto, que parece una obviedad, va a ser importante a la hora de calcular límites en el infinito, porque podréis decir que x al cuadrado crece más despacio que x a la cuarta, y eso va a implicar que cuando x es muy grande, x al cuadrado va a ser despreciable comparado con x a la cuarta. Y eso os va a permitir razonar los valores de los límites en el siguiente tema. Entonces, por eso digo que tenéis que conocer las gráficas de las funciones y estas propiedades, que son sencillas. Si los tenéis en la cabeza, luego las cosas son sencillas. Bien, con funciones lineales, y si solo nos permitimos sumar y multiplicar, todo lo que podemos hacer es polinomios, porque si vas multiplicando, vas ampliando el grado. Y hemos visto que al sumar polinomios el grado no aumentaba, se quedaba con el grado mayor. Pero dentro de los números reales, nosotros también podemos dividir. Así que vamos a definir un nuevo tipo de función, que va a ser la función cociente. El cociente de funciones se define de la siguiente forma. Suponed que tenéis dos funciones, f y g, ¿vale?, definidas en un conjunto X, funciones en R. Pues definimos la función cociente como sigue. De nuevo, aquí f partido g es simplemente un nombre. Esto de aquí es solamente el nombre de la función. Podríamos haberle puesto cualquier otro nombre, R, ¿vale?
Y esto es la receta de cómo se puede calcular el cociente. Entonces, aquí hay que empezar a tener un poquito de cuidado. No mucho, pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Pues porque, claro, aquí el denominador, ¿vale?, podría anularse y eso os dará problemas de dominio. Fijaos que las primeras funciones que hemos visto, que eran las funciones lineales, no tienen ningún problema en el dominio. El dominio de la función lineal es todo R. Y cuando hemos multiplicado o sumado polinomios, el dominio natural de los polinomios sigue siendo todo R, ¿vale? Así que la suma y el producto no modificaban el dominio de esas funciones lineales, no nos daban problemas. Sin embargo, a la hora de definir la función cociente vamos a empezar a tener problemas, incluso si las funciones que cogemos son lineales. Entonces, ¿aquí qué pasa? Lo que estamos diciendo es, bueno, yo tengo dos funciones. Voy a poner, por ejemplo, bueno, aquí tenéis un ejemplo sencillo. Cojo una función f de x igual a 1. Esa es la función constante. Esa función, su gráfica, lo que nos dice es que a cada valor de la x le hace corresponder el mismo valor, 1. Y ahora voy a coger otra función, la función g de x igual a x, que esa es la función identidad. Es decir, cuando entra un número real, te devuelve exactamente el mismo número real. Así que cuando entra el 1 te sale el 1, cuando entra el 2 te sale el 2. Entonces la gráfica de esa función pues sería una cosa así, ¿vale? Esa sería la gráfica de g de x. Ninguna de las dos tiene problemas de dominio. ¿Qué pasa cuando tú intentas hacer el cociente? F partido g. Si das el f partido g, tendría que deciros cuál es la regla que permite construir para cada valor de x el valor del cociente. Y la regla sería, sabes calcular con cada una de esas funciones, con lo cual coges, calculas f de x, que es un número real, calculas g de x, que es un número real, y como sabes dividir entre números reales, divides. Pero claro, el denominador aquí podría ser 0, porque fijaos que cuando x vale 0, g de x también vale 0. Así que ahí no podríais calcular. De manera que el dominio de la función cociente no es el mismo dominio de f y g en general. Tenéis que eliminar de ese dominio los puntos, los valores de la x que anulen el denominador. Entonces, en este caso, fijaos que yo podría poner aquí dominio de f, todo R. Dominio de g, todo R. Pero cuando yo haga el dominio de f partido g, eso será R menos el 0, porque el 0 no puedo coger. Al dividir ya tenemos problemas con el dominio. Pues eso es lo que se refleja en la transparencia. A ver. Cuando tengáis el cociente lo calculáis así, y su dominio está formado por los puntos x del dominio de las funciones originales, donde g de x, es decir, el denominador, sea diferente de 0. Ya que estamos, podríais intentar dibujar la gráfica. Esta gráfica es una de esas que tenéis que memorizar. ¿Cuál es la gráfica de la función cociente? Aquí. Entonces, cuidado, porque aquí suele haber muchos errores con estas cosas, que da luego lugar a errores cuando se calculan los límites. ¿Vale? La función que os ha salido aquí, que es la función 1 partido x, tiene la siguiente gráfica, así y así. ¿Vale? Eso se va hacia abajo sin tocar el 0. Evidentemente el 0 no se puede coger, ¿vale? El 0 no está. El 0 no tiene ninguna imagen. Pero claro, cuando x es positivo, si x es positivo y muy grande, 1 partido de x es positivo y muy pequeño. Mientras que si x es positivo y próximo a 0, esto se hace muy grande. Pero aquí, si x es negativo, la gráfica es negativa, ¿vale? Lo digo porque es un error típico, esto sería 1 partido de x, es un error típico confundirse con esta gráfica de aquí, ¿vale? Esta de aquí es 1 partido el valor absoluto de x, ¿vale? Entonces, no confundáis una con la otra, porque si no luego cuando hagáis los límites, pues los vais a hacer mal, ¿vale? Esta es 1 partido x, mientras que esta es 1 partido valor absoluto de x. Las dos se construyen, como veis, como cocientes. Si conocéis cómo funciona el valor absoluto de x, pues podéis conocer el cociente. Mira, aquí tenéis la gráfica de 1 partido de x. Hasta donde habíamos visto antes de introducir el cociente, habíamos visto como máximo hasta los polinomios. Ahora, además, tenemos la posibilidad de sacar cocientes, con lo cual eso nos permite introducir un nuevo tipo de función elemental, que son muy importantes, que, bueno, aquí lo hemos puesto como función algebraica, aunque se conoce también
como función racional. Y se entiende que una función algebraica o función racional es el cociente de dos polinomios. Es lo más complicado que podríamos construir utilizando las herramientas y los elementos que tenemos. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, una función racional pues, podría ser f de x igual a 3x al cuadrado más 5x menos 2 partido 7x elevado a 10 menos 26x a la séptima. Creo que es una cosa así, ¿vale? Esto de aquí sería un ejemplo de una función racional. Es el cociente de dos funciones polinómicas. ¿Qué pasa cuando tenéis una función racional de este tipo? Pues tiene el mismo tipo de dificultades que tendría esta de aquí. Lo que pasa es que es mucho más complicada, pero su naturaleza esencial es la misma. Tenéis el cociente de dos funciones. Esto es una función racional, si queréis, es un polinomio de grado 0 partido de un polinomio de grado 1. ¿Vale? ¿Qué le pasa a esta? Que aunque las funciones que la construyen tenían un dominio que era todo R, aquí había que quitar un punto. Cuando tengáis una función racional más complicada, le va a pasar lo mismo. Los dos polinomios que construyen nuestra función racional tienen como dominio todo R, pero el dominio de la función racional no va a ser todo R. ¿Por qué? Porque en general hay que eliminar los valores de la x que anularían el denominador. Entonces, aquí habría que calcular, como se pueda, qué valores de la x hacen 0 este polinomio y esos habría que quitarlos. Supongamos que aquí tú coges y dices, bueno, pues yo sé que esto se anula en x igual, bueno, en x1, en x2, en x3, en un montón de puntos, ¿no? Pues el dominio de f sería R menos x1, x2, etc. ¿Vale? Esos puntos hay que quitarlos del dominio. Tiene dominio todo R menos un número finito de puntos. Aquí tenéis una gráfica de una función racional, aunque no es la mejor gráfica, creo yo, que podemos haber puesto. Cuando tú tienes una función racional, normalmente lo que esperas encontrarte cuando le ves su gráfica es algo así. O sea, esto es muy sencillo, pero puede ser una cosa así, con una cosa así, con otra cosa así, y así, ¿vale? Fijaos que esos son los puntos x1, x2, x3 que habría que eliminar porque son los ceros del denominador, y si os fijáis, alrededor de cada uno de esos puntos el comportamiento es muy parecido al que tendría 1 partido por x. Es un comportamiento parecido, porque si lo aisláis por un momento, ¿vale? Lo que tenéis aquí, ¿vale? El comportamiento aquí, si quitáis todo lo que está fuera del círculo, ¿vale? Pues se parece mucho a cómo es la gráfica de 1 partido por x, ¿vale? Con lo cual, pues eso da un poco una guía de qué pinta puede tener una función racional o cómo puede ser su gráfica. Evidentemente, para saberla bien, pues hay que dibujársela bien, ¿no? De acuerdo.